Bueno, empezamos con reloj molecular. Estos tres papers cortitos, si les tuviera que recomendar algo para ver sobre reloj molecular, están bien. El primero habla de fuentes de incertidumbre y tiene una explicación bastante buena de qué son los crown y stem y dónde se ubican los fósiles en una calibración. Este es un resumen de los métodos de datado de reloj molecular, bastante didáctico. Y este está bueno porque tiene una perspectiva de cómo combinar datos morfológicos con datos moleculares. En este momento que hay tantos datos moleculares, y precisamente es en el contexto del datado con reloj molecular. Entonces, la idea, digamos, subyacente de reloj molecular es bastante intuitiva. Y digamos que siempre se tuvo la idea de que hay una correlación entre el cambio evolutivo que se ve en las secuencias como sustituciones nucleotídicas y el tiempo que pasó para que ocurra ese cambio evolutivo. Esto, en este trabajo de los primeros, del 65, mostraban que la divergencia entendida como distancias, algún tipo de distancia genética, estaba bastante linealmente relacionada con lo que se sabía del origen de los grupos en el registro fósil. Entonces, esto da la idea de que existe un ritmo de cambio en las secuencias que se puede usar de alguna manera para inferir hace cuánto tiempo divergieron. La idea general, entonces, es tratar de asociar la distancia genética que uno la va a medir en las ramas de un árbol filogenético, por ejemplo, un árbol de máxima verosimilitud. Entonces, si hubo un ancestro en común, la distancia entre A y B va a ser estas dos ramas que lo separan, y las distancias que el otro día me preguntaban van a estar expresadas en cambios por promedio por sitio. En realidad, todas las ecuaciones donde se derivan la longitud de ramas y las distancias, siempre tienen un término que es mu por t, que es la tasa de cambio multiplicada por el tiempo. Y cuando ustedes ven todas las fórmulas de todos los modelos, siempre mu por t están juntos. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede llegar, intuitivamente, piénsenlo, se puede llegar a la misma distancia genética con una tasa alta y corto tiempo, o con una tasa baja y mucho tiempo. O sea, esa distancia genética va a ser el producto de, en algún lugar va a decir tasa por tiempo. Y hay muchas maneras de obtener el mismo valor. Si sube la tasa, baja el tiempo. Eso lo que quiere decir es que uno nunca va a obtener un valor de los dos a la vez, salvo que fije una de las dos. O le das un valor temporal a algún lugar del árbol filogenético, alguna de las ramas le tenés que dar un tiempo, o de lo contrario, si no tenés una manera de asignar un valor temporal
a uno de algún lugar del árbol, le tenés que dar una tasa estimada, o sea, una tasa que quiere decir una cantidad de cambios por unidad de tiempo. Entonces, se pueden hacer las dos cosas, pero lo más usual es tratar de asignar algún valor o un rango de valores a ancestros hipotéticos de acuerdo al registro fósil. Eso es lo más común. También se hace con tasas, lo vamos a ver, lo vamos a mencionar más hacia el final. El tema es que las tasas de los marcadores genéticos, una vez que se tuvo acceso a muchos datos, no queda claro que sean muy homogéneos. O sea, de hecho se sabe que hay genes que evolucionan lentamente y hay otros que evolucionan más rápidamente. Típicamente los marcadores mitocondriales evolucionan mucho más rápido, por ejemplo. Y acá hay un gráfico donde ordenan de mayor a menor los números de sustituciones por sitio de un montón de marcadores. Están ordenando por las sustituciones no sinónimas. Esto, por un lado, varían las... Esto es la variación dentro de un mismo linaje, la variación que tienen distintas proteínas en este caso. Algunas van más lento y otras van más rápido. Pero también hay otra complicación, que es que las tasas varían entre linajes. Y esto se debe a que hay clados que tienen bichos más longevos, las generaciones son más largas, entonces la evolución va más lento. Y hay otras que tienen generaciones muy cortas, entonces tienen más chances de adquirir mutaciones y cambios y fijarse, y esas evolucionan más rápido. Los tamaños poblacionales influyen, las presiones selectivas también, las tasas metabólicas, si son clados grandes que tengan distintos mecanismos de reparación de ADN, también van a tener distintas tasas de cambio por linaje. Todo esto lo que sugiere es que el reloj molecular que vamos a aplicar tal vez no puede ser demasiado estricto. Entonces, tiene que haber un momento en que nos preguntamos qué tipo de reloj molecular vamos a usar. Este trabajo de resumen que les recomendaba tiene un buen resumen de los distintos tipos de reloj molecular. No, si uno tiene un árbol totalmente ultramétrico, como este, se le dice cronograma, que hace énfasis en que todas las especies llegan con la misma longitud de rama al presente. O sea, entre cualquier especie viviente, todas están unidas a la raíz por la misma longitud de rama. Quiere decir que el tiempo anduvo al mismo ritmo para todas. Acá está pintado del mismo color para decir que hay un solo reloj molecular que actúa para todas las especies a la vez. Entonces, este sería el árbol de reloj molecular estricto. Quiere decir que es un único reloj molecular funcionando igual para todos. Acá hay una pequeña variación. Acá hay 3 relojes moleculares. Uno azul que va lento y es para todo este clado. Uno marrón que va un poquito más rápido para todo este clado. Y uno rojo que va bastante más rápido para este linaje de acá. Están graficados como estirando las ramas para demostrar gráficamente que van a ritmos diferentes. La alternativa sería dibujarlos
como en el cronograma, pero pintar estos grupos, por ejemplo, con una escala de temperatura, ¿no? Que este que está acá azul sería azul frío, es decir, entonces va despacio. Este que está intermedio sería medio amarillo, como está ahora, y este que va rojo va mucho más rápido. Esto sería relojes locales. Este de acá es algo parecido. De nuevo hay 3 colores, pero en vez de estar separados por linajes, están mezclados. A cada rama le toca una tasa de cambio con un reloj molecular particular, y eso se saca seguramente de una distribución. ¿Se acuerdan como la distribución gamma que veíamos? Bueno, acá se hace algo parecido y algunas ramas le tocaron el azul, otras el marrón y otras el rojo. Este es otro reloj que medio que mezcla los dos, que lo que está tratando de hacer es que las tasas de cambio pueden variar un poquito, pero tienden a ser hereditarias. Entonces, este viene en marrón y después un grupo va a marrón más oscuro y otro va a marrón rojizo. Pero todas están dentro del la misma tonalidad. Y acá este grupo trata de ser azul y tiene un grupo divergente que se va al rojo, pero en general es como si, imagínense si la tasa de evolución o el reloj molecular estuviera relacionado con tiempo generacional, y en este caso el tiempo generacional fuera una característica hereditaria, donde estos rojos son ratones que tienen generaciones cortitas y estos azules son unos mamíferos más grandes. Y acá en el medio justo hay un mamífero de un linaje que debería ser grande, pero este justo es chiquitito. Esa sería una situación razonable para este tipo de reloj molecular. Y este es como lo más complicado, donde no está correlacionado con linajes, a cada rama le toca un valor sacado de una distribución continua. Este es un resumen para mostrarle lo que hay dando vueltas allá afuera. No todos los modelos están implementados en todos los programas. Algunos programas hacen uno, otros hacen varios. Este, por ejemplo, es uno de los trabajos donde describen el último caso, ¿no? Que hay una distribución y en este caso se llama log normal, con tasas independientes para cada rama. Es más probable que le toque una tasa de la zona de máxima densidad y menos probable de las colas. ¿Te puedo hacer una pregunta de esto? Sí. Es en relación a los temas de máxima verosimilitud y árboles de distancia. En máxima verosimilitud, yo tengo entendido que uno ajusta el largo de rama, que eso sería de alguna manera el mu por t de esa rama, a lo que sea más verosímil. Sí. En esos árboles uno está como presuponiendo que los relojes moleculares son independientes de todas las ramas y ajusta el más verosímil, digamos. Claro, porque las ramas tienen la longitud óptima según la máxima verosimilitud. Ahora Claro. enseguida vamos a ver la comparación entre los dos. Ah, claro, esto No le sería un estás método, imponiendo que los grupos hermanos tengan la misma longitud. claro, esto sería una forma de imponerle a los métodos de búsqueda que usa ciertos relojes moleculares. Exactamente. Es No, más buenísimo. restrictivo. Gracias. Entonces, esta es la comparación entre
modelos de... Este es el árbol general de máxima verosimilitud sin reloj molecular. Cada rama se estima a partir de los datos y se ajusta al valor óptimo que produzca la mayor verosimilitud. Este sería un árbol que no está calculado bajo reloj molecular de ningún tipo. Y este sería el caso donde hay un reloj molecular estricto. Fíjense que en este caso, la rama B1 y B2, que llevan a C y a D respectivamente, obligatoriamente tienen que tener la misma longitud. Lo mismo la B6 y B7, y después hay un montón de restricciones más. Entonces, nosotros, ¿se acuerdan cuando pensábamos la comparación de modelos por Akaique o criterio bayesiano? Nos fijábamos el número de parámetros a estimar. Bueno, acá se están estimando 7 ramas en esta hipótesis 1, vamos a decir. Y esta hipótesis, que es más sencilla, tiene un montón de restricciones. Que B1 es igual a B2. Entonces, cuando estimaste B1, ya estimaste B2. Y B7 igual a B6. Y después hay una serie de sumas, que B5 es igual a B1 más B3 menos B6. B5 de acá es B1 más B3 menos B6. Cuando terminas de expresar longitudes, te das cuenta enseguida que hay solamente 4 ramas que se estiman. El resto ya se sabe lo que tienen que ser. Podrías estimar otras, o sea, podrías estimar B2 en vez de B1, pero es exactamente lo mismo. Lo que marca esto es que se estiman 4 cosas solamente. Es un modelo mucho más restrictivo. Entonces, a esto se hace una prueba de Akaique. ¿Cuál va a tener mayor verosimilitud de estos dos árboles? El que no le aplica reloj. Claro, porque el del reloj es un caso especial de este. O sea que como mínimo va a tener la misma verosimilitud y seguramente va a tener un poco más, porque tiene más libertad de opciones. Y bueno, y si la diferencia de verosimilitud es poca, acá te estás ahorrando 3 parámetros, y si tus datos conforman a un reloj molecular estricto, vas a aceptar la hipótesis nula. Y tu modelo de reloj molecular va a rankear arriba en Akaique o criterio bayesiano, lo que estés usando. Esto lo podrías hacer con los demás modelos. Esto raramente la gente lo hace, pero se puede hacer. Y bueno, se hace una prueba. Esto es como BIST tiene implementado el módulo de comparación de modelos y se hace algo similar. Y así probás con modelos de reloj molecular de complejidad creciente y te quedás con uno que funcione mejor. Esto lo van a ver un poco cuando vean en el práctico cómo se setean los modelos y eso en el programa. Yo me quiero centrar antes que nada en la parte más pragmática de cómo se piensan los fósiles como datando clados. Bueno, aquí tienen un grupo monofilético, X, ponele, que se sabe que es monofilético, lo vas a tener monofilético en tu análisis molecular, tiene sinapomorfías morfológicas y vos encontraste un fósil, hay un fósil conocido, en este caso es una impresión en roca, y cuando lo examinás se ven sinapomorfías
que de repente no tienen homoplasia, ponele que no tengan homoplasia, por ahora. Entonces, cuando vos ves los caracteres, este fósil se parece a un ichneumónido, sí. Creo que es un ichneumónido o algo por el estilo. Son avispas. Lo saqué del paper de Ronquist que les voy a citar dentro de un ratito. Unos bichos geniales. Entonces, ponele que las sinapomorfías sean, no sé, algo de las alas y algo del ovipositor, que estos bichos tienen un ovipositor larguísimo. Entonces, los otros caracteres son detalles que no se ven en el fósil este, porque no estarán preservados. Bueno, ¿qué grupo está datando este fósil? O sea, ustedes, si les tuvieran que hacer... Este fósil tiene una edad, ponerle 100 millones de años. Ellos te dicen que qué grupo tiene como mínimo 100 millones de años aquí. X. Dale, sigan. Acá justo dice grupo X como mínimo 100 millones de años. ¿Alguna otra opinión? Están dormidos ahí, che, dormides. Piensen en lo siguiente. Estas sinapomorfías, el ovipositor y las alas y qué sé yo, centrémonos en el ovipositor. ¿Aparecieron acá cuando apareció el grupo X? ¿O podrían haber aparecido antes en toda esta rama e ir acumulándose? Me parece que antes, ¿no? Claro, no hay manera de saberlo. Tienen todo este tiempo para haber aparecido. Entonces, vos encontrás estos bichos con estos caracteres, vos sabés que esos caracteres fueron adquiridos en algún lugar de esta rama, pero no sabes cuándo. Entonces, el nodo que está datando este fósil es la divergencia entre estos dos grupos. Porque vos sabés que antes de este nodo ese carácter no existía. Este no lo tiene. Entonces, a partir de acá puede haber aparecido en cualquier momento. ¿Se entiende la diferencia principal de esto? Uno tiende a pensar que el grupo X está representado por este nodo de acá, pero en realidad los caracteres diagnósticos de este grupo pueden haber aparecido en cualquier momento. Igual, ¿ese fósil A está dentro del grupo X? No entiendo bien esa parte. ¿O es otra rama para otro lado? Bueno, yo a propósito no te mostré si tiene sinapomorfías internas con esto. Yo te estoy hablando solamente de las sinapomorfías con esto. Ok. Entonces, vamos a ver el caso que vos decís. Entonces acá les pregunto, acá hay 3 fósiles con su edad correspondiente, el 1, el 2 y el 3. Se sabe que tienen esa ubicación porque presentan esas sinapomorfías puestas como bolitas rojas. Entonces la pregunta es, la edad del fósil 1 sería la edad mínima para qué grupo, para qué nodo. Para B. Este es el fósil 1, tiene una sinapomorfía acá.
vos no sabés cuándo apareció. La de A, Entonces, ¿no? claro, es la de A. Cuando divergen estos. Entonces, el fósil 2, ahora sí tiene una sinapomorfía interna y marca la edad de divergencia ¿de cuál? De B, ¿no? Porque esta sinapomorfía puede haber aparecido en cualquier lugar. Entonces, la edad de este fósil es la edad mínima para este nodo de acá. Siempre estás calibrando el nodo inmediatamente por debajo. O sea, la divergencia anterior. Y en 3, ¿qué grupo estás calibrando? Con la edad de A. 3. El A, otra vez. Es exactamente lo mismo que el otro. Bien. Esto está explicado bien en el paper de Hoy Phillips. Y este es el error más común de los papers de datado. La mitad de los papers que utilizan reloj molecular tienen esto mal. Porque es gente que hace un análisis molecular, entonces va a un paper y dice un fósil de gneumónido. Edad mínima para este nodo que es gneumónide, la del fósil. Pum. Está mal, tenía que haber puesto esta. Sin hablar del otro problema. ¿Hoy hay paleontólogos acá? ¿Hoy? No, ¿no? Bueno, creo que van a tener una idea intuitiva todos ustedes igual. Alguien puso yo en el chat. Ah, ok, Juan Martín, ok, bueno. Vos agarrás un paper de paleontología, ¿no? Y ahí dice, especie tanto, género tanto, su familia tanto, familia, lo mete en una familia. No, ¿ustedes piensan que se lo tienen que tomar por bueno siempre? ¿Que hayan metido un fósil en una familia? ¿Qué opinas, Juan Martín, ya que... Chan. Depende de la sinapomorfía del fósil. Les hago la pregunta inversa. Ustedes encuentran un fósil que piensan que es nuevo. No tienen mucha idea a qué familia pertenece. Pero saben que es nuevo. Lo van a publicar. ¿Piensan que lo pueden publicar con un nombre que no pertenezca a ninguna familia? No, de última, después se reasignará a otro grupo. Claro. ¿No? Vas a publicarlo con un nombre científico, le vas a poner un género y vas a decir en qué familia tentativamente lo pones. Y vas a decir en el texto que lo pones tentativamente y el día que se encuentre un fósil mejor preservado se va a resolver. Entonces está lleno de especies descriptas en alguna familia, ponerle Ichneumonidae, que la gente pensó que era un neumónido porque tenía un ovipositor largo, pero son re dudosas, porque ese ovipositor tiene hemoplasia en otros grupos. Y la otra es que la gente piensa que lo pone en una familia, pero andás a ver, ¿viste? Si haces un análisis filogenético, vayas a ver si te da ahí. Y ese es otro de los errores comunes en los trabajos de dataciones. Es tomar los fósiles de manera totalmente acrítica. Porque lo publicaron en una familia, lo tomas como por bueno. Cuando lees el paper dice, la verdad que es dudoso que pertenezca a esta familia, pero como la tengo que meter en algún lado. Entonces,
para hacer datación de reloj molecular tenés que conocer un poco los bichos, porque si no, corres el riesgo de aceptar cualquier fósil de manera acrítica. La otra cosa que sucede es que los fósiles, no sé si ustedes están familiarizados con la datación, es muy raro que haya una datación directa del fósil con isótopos, ponele. Si tenés mucha suerte, se hizo una datación de isótopos de un estrato de la capa geológica de rocas donde encontraste tu fósil. Entonces, vos sabés que ese sándwich triple de sedimentos va desde tantos millones de 90 millones de años a 82. Y entre esas dos cosas podría ser cualquier edad. Entonces, todas las dataciones de los fósiles tienen una incertidumbre. Y cuando hay incertidumbre, siempre se usa el tiempo más joven de ese rango, que es lo más conservativo. Vos lo único que tenés son edades máximas y se pone la edad más joven expresando esta incertidumbre. Bueno, ahora viene la parte de calibraciones y cómo se piensan. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, a estos nodos, de acuerdo a la edad de los fósiles, le vamos a asignar una distribución de probabilidades de edades. Vos sabés que, por ejemplo, ¿no?, que este fósil número 2 fue encontrado en un sedimento de esta edad, entonces sabés que el nodo B tiene esa edad o más antiguo. Porque vos sabés que en ese momento ya había organismos de ese linaje. Entonces, este podría haber surgido cuando encontraste ese fósil o mucho más, en un tiempo más joven, digamos, más distante, digamos, más antiguo. Bueno, eso se inserta en el modelo, ¿se acuerdan cuando haces un análisis bayesiano? Que uno tenía verosimilitud por priors dividido ese denominador gigante que nunca se calculaba. Bueno, en estos priors es donde se ponen, donde van a parar, digamos, las edades de los fósiles. Entonces, cada vez que hay el mecanismo de propuesta de grupos, propone un árbol donde este linaje B es demasiado joven, el prior va a ser 0 y esa propuesta nunca se va a aceptar. Siempre se rechaza. Entonces, los grupos que no cumplen con esta condición directamente ni se examinan. Y después, si tiene una distribución así, va a trabajar mayoritariamente con esta zona de mayor densidad y de esta cola de vez en cuando va a proponer y en general va a rechazar. Entonces, la edad del grupo B, si tu prior tiene esta forma, y va a ser más o menos dentro de esto. Puede estar corrida, pero nunca se va a ir para el lugar de probabilidad 0. Y así, todos los nodos que vos estás datando, la idea es asignarle una probabilidad de edades, una distribución de probabilidad. Que hay unas cuantas.
que ahora se las voy a mostrar. Lo que se hace es, cuando ustedes arman la especificación, van a decir que, por ejemplo, tenés un linaje que se llama B, que contiene a estos terminales que están acá. Y se le asigna a estos priors temporales. Recién lo cambié porque estuve revisando un poco. Se asume, digamos, que estos grupos están en un mismo clado. Sería una una restricción de monofilia blanda, en el sentido de que uno permite que se metan otros taxones, siempre y cuando estos que están marcados en rojo formen un grupo, todos los demás podrían entrar. O sea, no es una monofilia estricta. Ustedes cuando lo hagan en el TP van a poner un fósil como este número 2 y van a decir que el fósil pertenece a este grupo. Y no saben dónde se conecta. Pero si tanto acá o en el stem. Esto es un resumen de los distintos modelos de calibraciones. Y de nuevo, acá aparecen un montón, pero algunos programas aceptan algunos, otros aceptan otros. El que ustedes van a usar, que es BEAST, creo que acepta todos estos. Les voy a hacer un repaso por cómo son. Este sería una datación puntual y estricta. Vos decís, este nodo de acá tiene 32 millones de años y no te salís de ahí. Se puede hacer eso, los programas te lo van a aceptar, pero esto no se usa casi nunca, porque nadie puede saber la edad absoluta de un linaje. Porque los fósiles todos tienen edades aproximadas. Vos sabés que encontraste ese fósil, pero podría haber existido antes y vos todavía no encontraste. Entonces, esto no se usa. Este sería como el extremo opuesto, donde vos le decís, encontré un fósil en esta edad y podría haber fósiles en cualquier edad más vieja. Es como lo que llaman un flat prior a partir de una edad mínima. Estos se usan a veces, pero hay que usarlos en combinación, porque expresan que vos encontraste el fósil acá y podría haber antes. Lo que pasa es que si lo haces de esa manera no hay límite para la raíz. La raíz se te puede ir súper vieja. Y una tasa muy baja con una edad muy antigua te va a dar la misma verosimilitud. Entonces, si trabajás con flat priors, tenés que meter alguna otra calibración complementaria. Por ejemplo, que la raíz tenga un máximo. Eso es lo más común. Este es un tipo de prior que a veces se usa para dar ese tipo de máximos. Vos le decís, le das un prior como este, que decís el fósil que yo encontré es de esta edad y no sé si hay antes, pero después le pones uno más abajo que dice, a partir de tal era geológica, nadie encontró nunca un fósil de equinodermos, ponele. Y los equinodermos tienen un registro fósil excelente.
Entonces, vamos a asumir que no hay equinodermos más viejos que tal era geológica. Entonces, con esos mínimos y máximos se acotan un poco las cosas. Qué sé yo, si trabajas con crustáceos, seguramente si le pones la edad máxima, el origen de los primeros artrópodos del registro fósil, es razonable. Esto usualmente se suele usar con curvas de distribución, que, como decir, menos drástica. Le decís, bueno, a partir de esta época no había, y cuanto más viejo, no había menos que menos. O sea, va bajando la probabilidad. Es una transición un poco más suave de la misma idea. Se pueden poner distribuciones normales, que no se usa tanto, porque si sabes la edad del fósil, no tenés mucho motivo para decir que el grupo fuera más moderno que ese fósil. Lo que más se usa son las curvas log normales. Y acá es la edad de tu fósil y después viene una distribución, donde tiene máxima densidad más o menos cerca y después se va achicando. Otra que se usa bastante es esta, que es la exponencial. Máxima densidad en tu fósil y después va bajando. Supongo que se estarán preguntando, y yo como sé qué ponerle. No, yo también me lo pregunto. Lo que más usa la gente son log normales, y cuando tenés muchos fósiles en la misma filogenia, no tiene tanto efecto cuál elijas. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta sobre la C y la D? Que son un poco me confundieron. Sí. O sea, esto sería una especie de datación inversa, donde yo supongo que la edad de mi fósil es la máxima, no la mínima. Es la máxima que puede tener el clado porque tengo más o menos certeza de que no hay fósiles más viejos que ese grupo no existía antes, digamos. Sí, en realidad está basada en la ausencia de fósiles, no en Claro. fósiles. Entonces vos tenés un montón de fósiles más jóvenes y acá abajo no tenés nada. Entonces decís, y como no hay nada más joven, lo pongo ausente. No está pensada para fósiles específicos. Claro, estás usando como la ausencia de fósil de antes del nodo para datar el nodo que le sigue. Está bien, sí. Claro. Sí, estos son como... Usualmente se ponen en la raíz, o en grupos como muy basales y que no son tu in-group. Y son cosas así como muy distantes y que no serían discutibles. Como te decía, estás trabajando con un grupo específico de artrópodos y pones edad máxima cuando ya no aparece ningún artrópodo del registro fósil. Claro. Buenísimo. Bueno, este es el resultado de un análisis bayesiano, una manera de visualizarlo, ¿no? El análisis bayesiano va a empezar a trabajar iterando entre topologías y largos de rama, operando con estos priors de tiempos. Y va a tener un montón de árboles en la distribución estacionaria, que en este caso le muestro, este sería un resumen gráfico de un montón de árboles con la misma topología, pero distinta longitud de ramas. Entonces, fíjense que los nodos internos
están como borroneados, nublados, porque pueden tener distinta profundidad. Y en este caso, fíjense que la edad de los grupos más superficiales está bastante bien acotada, pero de los grupos más hacia la raíz hay una dispersión enorme. Esto mismo, cuando vos resumís toda tu chorrera de 1000, 10.000 árboles en un consenso de mayoría o en el árbol de máxima credibilidad de clados, te va a dar un consenso con longitud de ramas que va a ser la media o un valor de tendencia central, algo parecido a la media, sí, y un intervalo de confianza de 95%. Uno tiende a leer esto, cuando le pones la escala, uno tiende a leer esto diciendo, ah, mirá, el orangután divergió del gorila, etcétera, a tantos millones de años. En realidad hay que mirar también las barras de intervalo de confianza y decir entre tanto y tanto, dando cuenta de que eso varía mucho. Es decir, un resumen como para visualizar. Vos podrías usar la colección completa de árboles para hacer tus análisis subsiguientes. Acá yo les muestro la visualización de árboles que en general deben coincidir en topología. En la práctica, en un análisis complejo, acá hay líneas que se cruzan. De repente, en vez de caer acá, de vez en cuando cae acá. Entonces tenés topologías conflictivas en los grupos que tienen bajo apoyo. Esta es otra representación típica de un análisis de reloj molecular. Acá están viendo una filogenia de unos camarones cavernícolas y tienen varios fósiles para calibrar, que son estos F1, F2, F3, F4, y están viendo cuál es el efecto de calibrar con los 4 o con cada uno por separado. Y están sacando la distribución posterior de las edades de un par de nodos de interés, que son estos dos de acá. Es una especie de análisis de sensitividad de cómo te cambia el resultado de acuerdo a los fósiles que usás. Y este es un resultado bastante típico, que los fósiles que usás influyen en las edades de los grupos, y cuanto más fósiles usás, tiende a haber rangos más angostos. O sea, cuanto más fósiles usás, es más precisa la datación. Esto ustedes lo pueden calcular fácilmente en BIST. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa, pero les quiero dejar picando esta pregunta. Nosotros hace un rato veíamos ese fósil de un icneumónido y decíamos, bueno, vamos a suponer que tiene una sinapomorfía perfecta y que no hay duda que si tiene el ovipositor largo es un icneumónido. Bueno, ahora pensemos el otro caso, donde hay sinapomorfías visibles en el fósil, pero
no está tan claro que sean sinapomorfías perfectas, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a que todos los caracteres pueden tener algo de homoplasia. Entonces, ¿por qué vamos a creer a pie juntillas que los caracteres que vemos en el fósil son perfectos y te dicen exactamente a qué clado pertenecen? ¿Seguimos 7 y 5? Dale, perfecto. Dale. Okay. Ok. Bueno, esto es entonces la situación más real, ¿no? Cuando uno dice, está bien, veo sinapomorfías, pero no estoy seguro. ¿Se les ocurre la alternativa para resolver este dilema? ¿Cuál sería el dilema? Perdón. No, el dilema es, nosotros estamos acostumbrados a que ver un par de sinapomorfías no alcanza para justificar que un terminal se ubica en un lugar preciso del árbol. Usualmente hacemos un análisis filogenético complicado y después obtenemos como resultado que ese terminal se ubica en tal clado. No basta con mirar un par de sinapomorfías. ¿Entienden? Porque podría ser que esos caracteres verdes que te ubican 2 en este clado tengan homoplasia en otras partes del árbol. A mí se me ocurre que podemos hacer algún análisis y ver si el fósil nos cae adentro del grupo, más o menos con algún tipo de confianza, y después ahí supongo puedes usarlo. Ok, ¿y cómo harías el análisis? Así, de manera estándar. Parsimonia o máxima verosimilitud, supongo. Está bien, pero ¿con qué tipo de caracteres? Todos los que tenga posibles del fósil, es lo único que se me ocurre, digamos. ¿Y pensás que va a ser Morfológico. van a ser caracteres morfológicos? Claro, sí. Ok, y si haría genial. parsimonia. Sí, ponele que uses parsimonia, lo que quieras. Imagínate que haces tu análisis filogenético con la matriz morfológica, ¿no? Y más o menos te ubica el grupo S2 en un clado definido. Pero después mirás el resto del árbol que te dio la matriz morfológica y tiene conflicto con el árbol molecular. Sí. Chan. ¿Entienden el problema? Y usar otros fósiles como para... Más fósiles. Bueno, pero llega un momento en que no tenés más. En general, para un grupo de interés, tenés una cantidad súper limitada de fósiles y los querés usar a todos. Podés descartar ciertos fósiles donde no se ven caracteres casi. Y te quedás con los fósiles posta. Claro, a mí se me ocurría antes cuando explicabas que por ahí uno puede hacer un análisis considerando todos los fósiles y quedarse solo con los que, o sea, hacer análisis por separado para los fósiles y quedarte con los que no te generen tanto conflicto con la matriz molecular. Puede ser que justo no te quede igual adentro de tu clado de interés. Igual. Claro. Bueno, esa es una manera pragmática, quedarte con fósiles de ubicación clara, que vos haces con un análisis. Sí. Bueno, la manera como elegante de hacerlo sería un análisis simultáneo, ¿no? Donde vos metés tus particiones moleculares, tu partición morfológica, y los analizás todos juntos. Entonces, ahí vas a tener las dos cosas buenas. Tu análisis le va a estar
reflejando la señal filogenética molecular y la morfológica, y ubicaría los fósiles donde la evidencia dice que se tienen que ubicar, tanto como que se ubican en un lugar definido, como que anden bailando por varios lugares. Eso hace relativamente poco se implementó en los programas de análisis de reloj molecular y se llama tip dating. Tip quiere decir que enfatiza que el fósil es un terminal en el análisis filogenético y tiene la edad que tiene el fósil. Entonces va a ser una rama más corta, porque no llegan hasta el presente. Entonces va a haber una matriz morfológica que va a ubicar los fósiles en ciertos lugares y una matriz molecular que usas para datado. En estas figuras de esta revisión de Ronquist, donde explica el método de manera más o menos didáctica, los fósiles están recortados del árbol. Por eso no ves la ramita cortita. Lo que él lo hizo a propósito porque los fósiles, en este caso, no tienen una ubicación filogenética definida. Porque se le ven ciertos caracteres nada más. Entonces, acá hay una escala de temperatura, digamos. Rojo es alta probabilidad posterior y azul es baja. Entonces, a este fósil de acá, el A, seguramente se le ve un carácter súper importante que solamente está en este grupo. Entonces, casi siempre se conecta aquí. Y con baja frecuencia se conecta en 2 linajes incluidos en el grupo. Este otro, que es un ala sola, se podría ubicar en unos cuantos lugares del árbol. O sea, es mucho más ambiguo para datar. Y estos de acá abajo seguramente se le ven más cosas y se le ubican en lugares más o menos definidos. Este es el que estábamos mirando hace un rato, que ni siquiera sé si es un igneumónido, pero se junta en un lugar por acá, que seguramente son todos bichos que tienen esta facha. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta de esto? Que creo que no lo entendí del todo. O sea, el chiste de esto sería que yo la búsqueda directamente de Bayesiano la hago con caracteres morfológicos también. Espera, que te escucho entrecortado. ¿Cómo? ¿Puedes repetir? Perdón. Lo que estoy haciendo acá es una búsqueda bayesiana con caracteres morfológicos incluidos. Y esta búsqueda, o sea, no sé cómo será, pero según donde queden los fósiles, usa esa información para armar priors de esto de longitud de rama, qué sé yo, o... Claro, ese terminal, que es un fósil, lleva asociado la edad del fósil. Entonces, en cualquier nodo que se conecte, el nodo de abajo tiene que ser más viejo que ese fósil, obligatoriamente. Entonces ya, cada vez que los árboles posteriores conectan el fósil en un lugar definido, obligan a los nodos que están por debajo a ser más viejos que ese fósil. Entonces, lo que está haciendo es, en la distribución posterior de los árboles, hay terminales que tienen fechas y que se van conectando en distintos lugares. Gracias.
el equivalente a lo que estábamos viendo hace un rato es que este número 2 de acá es como que muy frecuentemente se estuviera conectando acá y le impone al nodo B la edad del fósil 2 como edad mínima. Pero de vez en cuando se conecta en otros lugares. Y cuando se conecta le impone al nodo donde se conectó una edad mínima. Si vos tenés mucha evidencia para que este fósil se conecte acá, sería casi equivalente a la situación que estás mirando. Entonces, con esta estrategia, se pone una datación asociada a un terminal. Este análisis él había hecho en una matriz de 68 especies actuales, 7 marcadores moleculares, un montón de fósiles y 300 y pico caracteres morfológicos. Cuando publicaron este trabajo no se sabía cómo pintaron de colores los árboles. Ahora hay un módulo de R que lee la distribución posterior y te pinta, te hace estos arbolitos pintados. Esto se usa, pero es computacionalmente muy exigente. Entonces, hoy día no se puede hacer para más que unos pocos marcadores. Es lo que el tip dating. El reloj molecular normal sin fósiles es mucho más amigable. Este fue el primer paper donde publicaron análisis de fósiles como terminales, o sea, tip dating. Lo hicieron con un solo marcador en este trabajo. Y una matriz morfológica y unos cuantos fósiles. Fíjense que acá están los bichos actuales y los fósiles ya son ramas más cortas, porque no viven en el tiempo presente, tienen la edad del depósito donde fueron encontrados. Seguramente va a ser la edad mínima. Tiene un montón de fósiles para el grupo externo, que son todos fósiles, y después tiene algunos mezclados por acá, ¿ven? Y esta es la comparación del análisis de las avispas de Ronquist. Ronquist es entomólogo, es especialista en avispas, y a la vez es uno de los programadores de Mr. Bayes. Entonces él va y viene de la sistemática práctica a la implementación algorítmica con mucha fluidez, entonces eso le da mucha cancha para hacer aplicaciones lógicas que hagan cosas que la gente necesita. Y acá está comparando lo que daría en este caso específico si usara datación por nodos, poniendo el grupo en un nodo así a dedo, y datación con evidencia total, lo que sería el tip dating. Y está mostrando las diferencias. Una de las conclusiones de este trabajo era que la datación de evidencia total le daba intervalos más chiquitos. Y en ciertos lugares del árbol, la raíz le daba más joven, estos le daban más viejos. Supongo que, que esto es caso por caso, ¿no? No sé si es muy generalizable. Entonces, algo que siempre tienen que tener en claro en los análisis de reloj molecular
es que hay un montón de fuentes de incertidumbre. Porque nosotros ya veníamos diciendo, el modelo de evolución molecular estocástico que proponemos es un modelo aproximado. Va a ajustar más o menos bien en los datos, pero no tiene pretensiones de ser un modelo que ajuste perfectamente. La otra cosa es que nosotros vamos a hacer una filogenia en base a algunos marcadores y algunos caracteres. Nuevamente, no va a ser una filogenia perfecta, va a tener a veces un buen soporte en ciertos grupos, en otros grupos va a tener un soporte malo. Más fuente de incertidumbre. La otra es que los fósiles también tienen una fuente de incertidumbre de dónde se conectan, como estamos viendo en esta evidencia total. Algunos fósiles tienen una ubicación precisa y otros tienen una ubicación medio ambigua dentro de un sector. La otra es que la datación de los fósiles siempre es aproximada. Eso depende mucho de la suerte de que los geólogos hayan trabajado en el depósito en que vos estás trabajando. Y bueno, y de esto ya hablé, ¿no? Que los fósiles tienen caracteres limitados y pueden caer en varios lugares de la filogenia. Entonces, todo esto es lo que nos da esos intervalos de confianza bastante anchos. Y en esto la gente que trabaja con dataciones y reloj molecular siempre ponen énfasis en que habría que usar muchas calibraciones, además de muchos genes. Además de varios genes, mejor usar muchas calibraciones. Acá lo resumen en esta revisión chiquita. Y este es un trabajo que hicieron en Argentina, donde están viendo la dispersión de ciertos grupos de interés, o sea, la dispersión del 95% de intervalo de confianza de las edades. Cuando ponen una calibración sola de las 4 disponibles, tienen un amplio rango de posibles edades de este grupo que les interesaba en este paper. El azul, el rojo y el amarillo. Y a medida que van poniendo más fósiles, que están datando estos números que están numerados acá, se les va ajustando el intervalo de confianza. Entonces, esto es algo importante. Si trabajas con reloj molecular, lo más importante es tener buenos fósiles que te calcen en lugares definidos y además varios fósiles para varios clados. Porque cuando vos calibrás uno de estos y te queda libre todo lo demás, va a tener una gran variación. Pero si más o menos vas calibrando todos a la vez, en la interacción los intervalos de confianza se achican. Acá hay algo importante y que suena atípico, pero empíricamente se vio, y es que uno esperaría, bueno, le pongo más marcadores y los intervalos de confianza de las edades se van a ajustar. Bueno, no pasa eso. Cuando agregás marcadores mejora un poquito, pero llega un momento que es lo mismo tener 20 marcadores que 200 que 2000. Los intervalos de confianza dependen sobre todo de los fósiles y de dónde están puestos. ¿Se entiende este problema? De hecho, yo les decía que en estos análisis de evidencia total no era posible analizar demasiados marcadores a la vez. Bueno, en los análisis genómicos, que hay cientos o miles de marcadores y quieren hacer evidencia total con tip dating, lo que hacen es
un análisis preliminar donde se fijan cuáles son los marcadores que mejor se ajustan al reloj molecular y más informativos para calibrar. Y eligen solamente esos, ponerle 20 marcadores para la parte de datación. A lo último de la teórica le pongo un par de referencias sobre eso. Bueno, y ahora viene la parte de cómo calibra la gente cuando no tiene fósiles. Porque 2×3 no tenés fósiles. Lo más usual es usar tasas de cambio de sustituciones para marcadores conocidos, que se calcularon mediante datación con fósiles en grupos cercanos. No es ideal, pero si es lo único que tenés, ¿qué vas a hacer, no? Y algo que a veces se hace es calibraciones biogeográficas, que son bastante discutibles. Y ahora les voy a mostrar. Este es un ejemplo de calibración biogeográfica que tiene su razón de ser, pero también tiene su cuestión polémica. Acá están haciendo la filogenia de unas arañas que son endémicas de las islas de Hawái. Y Hawái es un archipiélago que está puesto justo encima de un hotspot de la corteza, y entonces a medida que la placa se va corriendo, se van armando volcanes, y el volcán que está activo ahora, que es de la isla de Hawái, se sabe que emergió hace menos de 1 millón de años, 700.000 años, y las otras islas del archipiélago son todas más viejas, y la más vieja de todas es la que está más lejos. Entonces, a medida que la corteza terrestre se va corriendo, se van armando islitas, es como una cadena, y a la vez se van hundiendo. Entonces, estas islas de acá tienen entre 5 y 6 millones de años, y ya los de acá abajo son islas sumergidas, que ya no tienen nada, ya se sumergieron. Entonces, acá usaron la divergencia de 3 millones de años entre estas islas de acá y estas islas de acá. Que suena más o menos razonable porque se conoce la edad de estas islas. ¿Y por qué sería polémico, digamos? ¿Pudo haber habido migración? Puede haber habido migraciones más recientes. Sí. ¿Y qué otra cosa podría haber habido pasado? Puede haber pasado que los bichos estaban viviendo en lo que son islas sumergidas hoy día, ¿no? Hace, no sé, 10 millones de años. Y que se han ido pasando de isla en isla simplemente porque se les hundía una isla y se iban a la otra. Esto, yo no sé cómo es el sistema biológico, no sé si es plausible ese sistema, y tenía su lógica esta calibración. Pero en general, las calibraciones biogeográficas están mal vistas, sobre todo si tu hipótesis a poner a prueba es biogeográfica, porque se te torna circular. Vos asumís que divergieron según la separación de ciertas islas o algo así, entonces ya no podés concluir las fechas de divergencia y dispersiones, porque se te vuelve un argumento circular. Entonces, ese tipo de calibraciones se toman con mucho cuidado. Este es el paper, ¿no?
Igual es un paper bueno. Ahora acaban de sacar uno muy lindo de Isla Juan Fernández. Este es otro ejemplo de poner a prueba hipótesis biogeográficas con reloj molecular. Y se están preguntando cómo es que hay perezosos en las islas de las Antillas, cuando parece que los perezosos no tienen gran capacidad dispersiva, ni parece que no son re grandes nadadores así de mar abierto. Entonces, si los perezosos originalmente eran un grupo sudamericano, ¿cómo puede ser que estén en islas oceánicas? Y entonces hace un análisis de reloj molecular con un montón de fósiles, infieren las edades donde habrían ocurrido las dispersiones y lo que ponen a prueba es si calzan más o menos para una época en que se postuló que aquí había un puente terrestre que se llama Garlandia. Los geólogos piensan que hace 33, 35 millones de años había una conexión terrestre. Y creo que las conclusiones de este estudio es que la datación molecular por fósiles da algo que es muy compatible con un puente terrestre justamente en esta época. Este es un estudio que hicimos en el archipiélago Juan Fernández. Está acá, como 500 kilómetros de Valparaíso, y lo hicimos estudiando unas arañas que están por todo Chile y Argentina, y en la isla Juan Fernández. Acá están los chicos colectando, yo estaba sacando la foto ahí, es un lugar hermoso. Y esto lo hicimos, fue uno de los trabajos de postdoctorado de Eduardo Soto, cuando estaba en nuestro laboratorio, y él ahora está acá en el eje, en la facultad. Y con él hicimos la revisión taxonómica de un grupo de estas arañas que vivían en esta isla Juan Fernández, que hay un montón de especies que son endémicas. Y entonces hicimos un análisis de reloj molecular. Nos interesaba este cladito que vive en Juan Fernández, y después le voy a mostrar otro grupo que hicimos un análisis separado. Y usamos un par de fósiles de grupos externos. Uno de una especie que se sabe que es de este género, entonces databa este nodo, y otro un fósil en roca que tiene caracteres de este grupo. Entonces dataría esta divergencia de acá. Creo que puse mal las flechas acá. Y este es una lupa en el clado de las arañas de Juan Fernández. Y son estas especies de acá. Fíjense que divergieron, habrá, no sé, entre, qué sé yo, 2 y pico, 3 millones de años. Y el origen de esa isla es una isla volcánica. Se sabe, los geólogos, se ve que lo han datado, que tiene como mucho 4 millones de años. Entonces, una de las conclusiones nuestras era que este linaje de arañas endémicas de Juan Fernández había colonizado una única vez la isla Juan Fernández en esta época más o menos. Creo que en 2 millones de años, una cosa así. Que es compatible con el origen volcánico de la isla. Este es otro caso que hicimos con Eduardo y sobre todo con Sara Secarelli, que era postdoc en nuestro laboratorio. Y es de estas arañas que viven en las costas rocosas de los continentes australes. Cuando vos ves la distribución, están en Chile, Sudáfrica, sur de Australia, Tasmania y Nueva Zelanda. Cuando ves esta distribución, lo que te sale es, Gondwana. Y
Esto podría ser vicarianza por la fragmentación de los continentes australes. Bueno, cuando nosotros hacemos el análisis reloj molecular, este grupo divergió hace 8 millones de años. ¿Piensan que es vicarianza gondwanica? Ni ahí, ¿no? Si estuviera en el rango de los 100 millones de años, bueno. Pero hace 8 millones de años, o ponerle que 1000 es el intervalo de confianza, 10, 6, no. Esto es una dispersión transoceánica. Y esto tiene su lógica, porque estos bichos son intermareales. Hacen esta celda de tela, que es impermeable. Las mareas altas, extraordinarias, lo tapan, el bicho cierra y se queda ahí con una burbujita. Y después, a la noche, cuando baja la marea, salen a cazar por ahí. Entonces, la hipótesis nuestra es que estos bichos viajaron a través de los océanos. Y lo interesante es que es un grupo, si te fijas, todos los grupos externos son sudamericanos. El primer clado en diferenciarse es sudafricano. Después viene Tasmania, sur de Australia, Nueva Zelanda, y acá hay un bicho chileno. Juan. Resulta que, según dicen los que saben de esto, los geólogos, el canal de Drake se abrió hace, no sé, creo que eran 30 millones de años, una cosa así, y ahí se armó la corriente circumpolar que gira en esta dirección, que es la que enfrió la Antártida. Está lleno de... Donde viven estas arañas también viven estas algas enormes que le llaman kelp, es como un árbol tremendo, y en la base de esas algas viven un montón de crustáceos, inclusive estas mismas arañas. Y la gente que trabaja con crustáceos está acostumbrada a levantar esas balsas flotantes de algas que se desprenden y ver los crustáceos que tienen, y encuentran crustáceos dando la vuelta al mundo todo el tiempo. Arañas de estas no encontraron nunca, pero la hipótesis nuestra es que este linaje salió de Sudamérica. Eso está clarísimo, porque todos sus grupos externos son sudamericanos. En Sudáfrica se habrá dado esta... Es el primer linaje que está, seguramente ahí se dio la adaptación a la vida marítima. Después colonizaron Australia y Tasmania, después Nueva Zelanda, y un linaje bastante reciente, muy parecido a la Nueva Zelanda, es el que colonizó Chile, y es el que hoy vemos en Chile, que es grupo muy cercano de Nueva Zelanda. De hecho, son casi indistinguibles. Una historia genial. Y por último, para ir cerrando, les recomiendo que le peguen una mirada a este artículo de Gonzalo Giribet, donde él pone el acento en que, si bien para algunos el hecho de tener mucha información genética le hizo pensar que la morfología no era una fuente interesante para distinguir, para trazar filogenias, cada vez más los problemas filogenéticos y evolutivos interesantes necesitan árboles datados con fósiles, y la única manera de meterlos en algún lado es conociendo la morfología, tanto de los fósiles como de los grupos recientes. Y que esos dos programas es importantísimo desarrollarlos en conjunto. Acá le puse un par de citas si quieren desarrollar un poco más. Estas dos hablan de selección de marcadores para tip dating en contextos de análisis filogenómicos, donde tenés cientos de marcadores y son demasiados para las máquinas. Entonces acá eligen marcadores que ajustan mejor al reloj molecular, y en este eligen lo mismo pero con más variantes.
Mongiar, Nicolás es graduado de la facultad y fue ayudante de la materia. Ahora está en Yale. Y sobre todo para los paleontólogos, les puede interesar, son medidas de ajuste de registro fósil a filogenias. Si les interesa, me avisan. Esta clase, este año no lo vamos a dar, pero tengo una clase sobre ese tema armada, que en una época la daba Francisco Probosti, y si les interesa se las paso. Muy bien, ¿consultas? ¿Comentarios? Martín, este trabajo de las arañas australes, ¿cómo se llama? Ay, no le puse la cita. Me dio curiosidad, por eso. Sí. Se llama... Espera que te lo escribo y queda en el video. Ah, dale, buenísimo. El año no me acuerdo, pero es... El género es Amaurobioides. Si lo googleas con estas dos palabras te va a salir. Buenísimo. Okay. ¿Algo más? ¿Estamos para la próxima? Dale, Bueno, nos vemos. el seguimos jueves. la próxima, seguimos con biogeografía, así que vamos a retomar los mismos temas, árboles datados y todas esas cosas. Genial. Bueno, buena semana. Gracias. Bueno, Igual. nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Chao, gracias.